Un saludo para ustedes jóvenes, les habla el profesor Jason. Esta vez quiero compartir con ustedes el tema de soluciones químicas, también conocido como mezclas homogéneas. Sin más preámbulos, vámonos a las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares no son más que uniones que se dan entre las moléculas. Estas uniones son de tipo electrostático. Aquí podemos observar en la presentación la molécula de agua. Observamos que en esta molécula hay dos tipos de uniones, una unión fuerte y una unión un poco más débil. La unión fuerte es la que nosotros conocemos como enlace químico y la unión más débil es la que conocemos como fuerza intermolecular. En este caso, la fuerza que está actuando en la molécula de agua es el puente de hidrógeno, que es una fuerza intermolecular. Y la molécula de agua está formada por enlaces de tipo covalente, es decir, los electrones del hidrógeno se comparten con los electrones del oxígeno. En esta presentación podemos observar que se forman cargas parciales positivas en el hidrógeno y cargas parciales negativas en el oxígeno. Esto hace que se forme algo llamado un dipolo permanente. ¿Qué es un dipolo? Un dipolo no es más que la formación de dos tipos de cargas opuestas, una positiva y una negativa en la misma molécula. Esto hace que la parte positiva de la molécula sea atraída por la parte negativa de la otra, lo que genera una interacción electrostática, ¿sí? Que en algunos casos se le llama dipolo, fuerza dipolo. ¿Cómo es el proceso de disolución? Un proceso de disolución es muy sencillo en teoría. ¿Por qué? Porque es la interacción electrostática entre un componente llamado disolvente y uno o más componentes llamados soluto. Vamos a describir un poco más detallado el proceso de disolución. En la primera etapa tenemos el soluto y el disolvente unidos entre sí. Luego, a medida que se va realizando la mezcla, las moléculas de soluto y las de solvente se van separando y las interacciones electrostáticas van a hacer que las moléculas de soluto y las de solvente comiencen a interactuar. Luego de cierto tiempo, esto va a ocasionar que se forme una solución, es decir, la mezcla forma una sola fase. Este proceso en algunas ocasiones puede liberar energía o puede necesitar energía. Si libera energía, el recipiente aumenta la temperatura, pero si absorbe energía, el recipiente disminuye su temperatura. Esto es una forma de poder detectar si la solución es endotérmica o es exotérmica. Cuando hablamos de soluciones, es imposible no mencionar el concepto de solubilidad, ya que la solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura específica. Es muy importante que cuando hablemos de solubilidad hagamos relación a la temperatura a la que se está midiendo. Entonces, las soluciones se pueden describir de manera cualitativa como solución diluida, solución concentrada, solución saturada y solución sobresaturada. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas soluciones? La cantidad de soluto que se ha añadido. Entonces, la cantidad de soluto nos va a permitir saber qué tipo de solución estamos hablando cualitativamente. Cuando una solución tiene mayor cantidad de soluto de la que puede disolver a una temperatura determinada, entonces se dice que la solución está sobresaturada y lo más probable es que se forme en el fondo del recipiente cierta cantidad de soluto. A esto se le llama precipitado. Es decir, el precipitado es la cantidad de soluto que no se alcanza a disolver en
la determinada cantidad de solvente disponible. La solubilidad se puede expresar como los gramos de sólido disueltos en 100 mililitros de agua, o bien los gramos de sólido disueltos en 100 gramos de agua. Las referencias son 100 mililitros de agua o 100 gramos de agua. De tal manera que cuando hablemos de solubilidad, siempre lo vamos a hacer con respecto a 100 mililitros de agua o 100 gramos de agua. Entonces es muy importante tener claro cómo se expresa la solubilidad. Vamos a interpretar un gráfico de solubilidad. En esta ocasión tenemos un gráfico de solubilidad versus temperatura expresada en grados centígrados. Tenemos dos sustancias. Una es la sacarosa de la línea morada y la otra es el cloruro de sodio de la línea rosada. Podemos observar, según la gráfica, que el cloruro de sodio no se afecta demasiado con el cambio en la temperatura. Es decir, la cantidad de cloruro de sodio en 100 gramos de agua no se va a ver afectada cuando yo varío la temperatura. Pero, caso contrario, en la sacarosa. En la sacarosa podemos observar cómo al ir aumentando la temperatura, la solubilidad de esta sustancia también va aumentando. Entonces, es un comportamiento diferente al del cloruro de sodio. Vamos a ver una cuestión con respecto a este gráfico. Primera cuestión. ¿Qué temperatura será necesaria para disolver completamente 350 gramos de sacarosa? Entonces lo que debemos hacer para responder esta pregunta es una interpolación en la gráfica. Nos vamos a la curva de la sacarosa y nos paramos en la solubilidad de 350. Es decir, hacemos un punto en la línea de solubilidad en 350 y lo interpolamos a la gráfica de la sacarosa y hacemos la interpolación hacia la unidad de temperatura. Cuando hacemos esto, encontramos que la temperatura aproximada es 70 grados centígrados. Vamos con la cuestión 2. Si la temperatura desciende hasta 20 grados centígrados, ¿qué cantidad de sacarosa precipitará? Muy bien, entonces inicialmente teníamos 350 gramos de sacarosa a una temperatura aproximada de 70 grados centígrados. Pero ahora la temperatura ha disminuido hasta 20 grados centígrados. Y de la gráfica podemos observar que cuando la temperatura desciende, la solubilidad también lo hace. De tal manera que si nosotros interpolamos en la gráfica 20 grados centígrados, nos va a dar aproximadamente en 220 la solubilidad. Es decir, que lo máximo que podría disolver a 20 grados centígrados serían aproximadamente 220 gramos. Y como tengo 350 gramos, entonces precipitaría el resto, es decir, aproximadamente 130 gramos. Bien muchachos, eso fue todo por hoy. Espero les haya quedado claro estos conceptos. Ya saben que en la guía pues hay una profundización en estos temas y con este video podemos complementar esa información. Quedo atento a cualquier comentario, cualquier inquietud. Nos vemos pronto en una próxima sesión. Hasta luego.